Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Después de engendrar a Lamec, Matusalén vivió otros 782 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Matusalén vivió fueron 969 años. Entonces murió. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, al que puso por nombre Noé, pues dijo: este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor maldijo. Después de engendrar a Noé, Lamec vivió otros 595 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Lamec vivió fueron 777 años. Entonces murió. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis 5, 25 al 32. La última parte del capítulo 5 de Génesis corresponde a los últimos descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, hasta Noé. Un detalle muy interesante en cuanto a la vida de Matusalén es que vivió más años que Adán. Estos dos personajes, Adán y Matusalén, ocuparon el periodo de tiempo que hay entre la creación y el diluvio. Por lo tanto, de acuerdo a esta genealogía, es muy probable que Matusalén le haya relatado a Noé, su nieto, todo lo relacionado con la creación del mundo. Como ya hemos visto, el nombre Matusalén significa su muerte traerá juicio, o cuando esté muerto será enviado. ¿Qué es lo que sería enviado cuando Matusalén muriese? El diluvio. Mientras Matusalén viviera, el juicio de Dios a través del diluvio no vendría. Matusalén, el hijo de Enoc, fue el hombre que más años vivió sobre la tierra. Sin embargo, la larga vida de Matusalén no fue un accidente o una casualidad, sino algo que Dios, en su gracia, planeó. Dios había dispuesto un juicio tremendo contra la humanidad, pero ese juicio no fue inmediato. Transcurrirían 969 años antes de que el Señor destruyera al mundo con agua. Recién cuando Matusalén murió, vino el diluvio. De hecho, el año de la muerte de Matusalén coincide con el año en el que el diluvio llegó. ¿Por qué Matusalén vivió más tiempo que cualquier otra persona? Dios lo mantuvo en la tierra a fin de dar a la gente el mayor tiempo posible para que se arrepintiera. A través de la larga vida de Matusalén, Dios nos da una muestra más de su paciencia y misericordia con la humanidad. Esto mismo dice el apóstol Pedro. Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. 1 Pedro 3:20. El Señor es un Dios paciente y misericordioso. El Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. 2 Pedro 3:9. Pero, ¿por qué Dios enviaría un juicio contra el mundo? ¿Por qué Él tuvo que tener paciencia y mostrar misericordia hacia la humanidad? Porque desde el primer pecado de Adán y Eva la maldad se había multiplicado. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Génesis 6:5. Una teoría muy popular, aceptada ciegamente por muchas personas, es que la naturaleza es inherentemente buena y que puede ser mejorada. Hoy en día, muchos sostienen que si simplemente procuramos mejorar el medio ambiente del ser humano y la herencia de sus padres, el hombre podrá perfeccionarse y progresar. Obviamente, esta filosofía asegura que el ser humano puede ser cambiado desde afuera hacia adentro. Lamentablemente, algunos movimientos cristianos también enseñan lo mismo, afirmando que el hombre puede ayudar a obtener su propia salvación. Otros dicen que el ser humano puede salvarse a sí mismo.
En otras palabras, aseguran que Dios le ha entregado al hombre todos los recursos que necesita para obtener la salvación por sus propios medios. Otros más han llegado incluso más lejos, declarando que la naturaleza humana es totalmente buena y que no existe tal cosa como el pecado. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios acerca del hombre? En su palabra, Dios afirma que el ser humano es totalmente malo y que no puede ser cambiado desde el exterior hacia el interior, porque precisamente es en su corazón contaminado donde se origina el mal. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, 19 y 20. El hombre es pecador y es su pecado el que lo lleva a la perdición. Esa es la condición en la que todos nos encontramos. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Esta es la evaluación que Dios hace de cada uno de nosotros. Piénsalo. Si crees en lo que Él dice a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo, tendrás una visión más acertada de tu realidad, entenderás tu necesidad y acudirás a Dios para salvación. Si no crees, estás demostrando que amas más las tinieblas que la luz, y si es así, entonces cuidado, porque permaneces bajo la ira de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 18, 19.